Han visto que el programa está repleto de imágenes. Hemos comenzado muy fuerte con esta sección de actualidad en el sentido de cuestiones visuales tan atractivas. ¿Podremos seguir el ritmo? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque les pido toda la atención en los siguientes minutos. Tienen que ponerse como nosotros, casi como detectives, frame a frame, segundo a segundo. Tienen que ver qué es ese objeto que cruza por la pantalla, porque hay varios. Intentaremos darles una solución, porque la Estación Espacial Internacional ha detectado cosas muy raras. Y es bueno repasarlas. Santi y Carmen se han puesto con ello en este ranking, porque la última polémica que les contaba del día 15 de enero, hace nada, es que no es la primera, es que ha ocurrido más veces. Vamos con ello, compañeros. Pues sí, la primera parada de este ranking son una serie de filmaciones que se tomaron en 2013, momento en el que empezó más o menos este fenómeno. Solamente con estas filmaciones ya podíamos haber hecho el ranking porque son muchas. Pues bien, todas ellas tienen en común que puntos luminosos atraviesan el firmamento terrestre, algunos parecen entrar hacia la Tierra, otros parecen salir de ella, y hay decenas y decenas Pero de clarísimo, estas... Sí, decenas y decenas de estas filmaciones que los aficionados que estaban siguiendo en tiempo real las imágenes que manda la Estación Espacial Internacional empezaron a filmar y empezaron a comentar en foros. Buenísimo, algunas en diferentes perspectivas, diferentes lugares, auténticos foo fighters, ¿no? Bolas de fuego. Sí. No sé si bola de fuego o no, pero el 19 de agosto de 2013 también se graban una serie de cosas. Además, es un astronauta, Chris Cassidy, quien avisa por radio a control de misión diciendo estoy viendo algo. Como vemos, es una forma bastante redondeada. Incluso en algunas imágenes se puede ver como si tuviera fuego por debajo. No se sabe qué es, sí que es llameante, anaranjado. Está muy cerca del vehículo de carga donde habían salido los astronautas a hacer una serie de reparaciones. ¿Y cuál es la razón que dan de esa bola ovni? Pues que puede ser la cubierta de antena del módulo de servicio, es Vedda. 14 de febrero de 2014. Esta filmación es curiosa porque el objeto parece salir de la nada y acercarse, aproximarse hacia la Estación Espacial Internacional. Se ha descartado que sea producto de un lanzamiento terrestre porque no tiene chorro de gas detrás, no tiene lo que parece ningún mecanismo de cohete o de propulsión y por tanto sería un objeto que, de ser un objeto artificial, pues contaría con un mecanismo de propulsión absolutamente poco convencional. Haciendo las distancias y proporciones correspondientes, hablamos, intuimos, objetos, si es que están ahí, de enorme tamaño. 17 de marzo de 2014. Un usuario que está en ese momento viendo, porque esto es en tiempo real nos podemos conectar y ver cómo van las grabaciones de la Estación Espacial Internacional. Y en ese momento el que ve una especie de círculo, como concéntrico dentro de otro, varios círculos que se van acercando hacia la estación y que en un momento dado parecen nebulosos incluso. En un momento dado, cuando ya están muy cerca, desaparecen sin que nadie sepa qué ha pasado. Es más, enseguida se corta la imagen y van a otro plano. Yo estoy ensimismado viendo las imágenes, algunas no las había visto. Les aseguro, nos van conociendo un poco, que yo hago muchas veces eso, prefiero enterarme en vivo con mis compañeros para ver, ¿no?, qué impresión me da, y desde luego algunas son muy curiosas. ¿Son fraudes? ¿Se puede falsificar esto? ¿La NASA asegura que esto ha ocurrido? Luego en el debate contaremos más cosas. Pues el 4 de agosto de 2014, Scott Waring, que es posiblemente el blogger más famoso, porque ya hay bloggers que tienen sus páginas dedicadas exclusivamente a detectar anomalías captadas por la Estación Espacial Internacional, pues detecta en esta filmación varios orbes blancos que orbitan de alguna manera la Estación Espacial Internacional para luego desaparecer. Desde luego, como en muchos otros casos, no hay explicación oficial. 7 de octubre de 2014, los ingenieros de vuelo Reid Wiseman de la NASA y Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea llevan a cabo pues lo que es un paseo espacial para hacer una serie de arreglos. Ahí los tenemos, están viéndose en primer plano, por supuesto las cámaras los enfocan, pero de repente detrás aparece como una nave gigantesca en forma de cigarro puro, de las clásicas que aparecen en todos los libros de los años 70. Bueno, en esta ocasión la NASA sí que da una explicación, y es que podría ser una nave de reabastecimiento. Eso es lo que dicen. Lo que pasa que los usuarios que estaban viendo la web dice que las naves de reabastecimiento no llegaron hasta 2 días después. La pregunta es, ¿podría ser o es? Esa cuestión va a flotar sobre el debate. Además, hablábamos antes de la oleada argentina, estos avistamientos también parece que vienen en oleadas. Esta filmación que estamos viendo es la última de una serie que empieza con el caso que ha comentado Carmen, y durante un mes hay otras 3 más
finalizando con esta, de objetos extraños que son automáticamente detectados por los bloggers. Sigue sin haber explicación. De nuevo también detectados por esos vigilantes del ciberespacio y del espacio también, el 5 de diciembre de 2014, en esa transmisión en directo que se hace algo muy raro. Una especie de rayo láser rojo. Primero hay un punto que parece disparar algo e incluso se decía que no sabía si apuntaba a esa otra cosa que hay como nebulosa blanca que podía ser otro objeto volante no identificado o incluso que eso podría ser la Tierra y ese rayo láser apuntara directamente hacia nosotros. Y el 15 de enero, la filmación que ya conocemos, la que ha provocado toda la polémica. Detrás del horizonte, saliendo justo de lo que sería detrás de la Tierra, aparece una esfera grisácea que debe de tener un tamaño impresionante si realmente sale de detrás del horizonte terrestre y que es captada por las cámaras brevemente, porque justo cuando empiezan a verse los primeros comunicados casi en tiempo real de los bloggers intercambiando impresiones, se corta la emisión, se alega un presunto problema técnico y no se retoma hasta varios minutos después. Un día después, 16 de enero de 2015, ahí vemos la Estación Espacial Internacional y un objeto blanco de grandes dimensiones que está a punto de impactar contra ella. Ahí lo tenemos, pasa casi rozando. Ya se hicieron todo tipo de especulaciones. Es un globo aerostático, es un globo atmosférico, es un ovni tripulado. ¿Querían ver lo que estaba pasando dentro de la Estación Espacial Internacional? Bueno, pues por el momento no se sabe nada. Hace nada. Hace nada, hace unos días. El repaso es para quedarse sin habla. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué postura van a tomar en el debate? Una cosa antes, Santi, brevísimamente. La polémica, por saber algo más, en ese mundo que tú controlas muy bien, ¿hasta qué punto ha llegado? ¿Acusaciones a la NASA de encubrimiento? Sí, porque el hecho del 15 de enero no es un hecho aislado. El gremio dice que la iniciativa de poner en funcionamiento y a disposición de todo el mundo las cámaras de la Estación Espacial Internacional le ha salido el tiro por la culata a la NASA porque hay decenas de miles de personas vigilando el cielo espacial en tiempo real y aparecen cosas, a veces cosas que son de muy difícil justificación. Como decía Carmen, a veces se alega que son naves o que son elementos de la propia Estación Espacial y sin embargo no hay más que comprobar los datos de la propia NASA para saber que esas naves o han pasado antes o después o están perfectamente ensambladas en la Estación Espacial y desde luego no son las explicaciones correctas. O sea que en varias ocasiones, no solo en esta del 15 de enero, ha coincidido la censura, entre comillas, o corte de la transmisión cuando justo estaba viéndose el ovni, el artefacto terrestre, la chatarra espacial, la pareidolia visual, la polémica que está ya ahí, internacional, la vamos a compartir con la polémica dentro del Cuarto Milenio. Y nos ponemos en órbita con una mesa de verdad sideral, cósmica, muy digna para todo este asunto. Hacía tiempo que no había un debate más o menos frontal, no queremos abusar tampoco en Cuarto Milenio. Hoy vuelven pesos pesados, algunos buenos amigos, aunque claro, esta mesa es impredecible. Se toman los temas a veces con tanta vehemencia que las amistades, aunque sea por un espacio de tiempo, quedan en suspensión. Porque el asunto, en el fondo, va mucho más allá de lo gráfico. Estamos hablando de una verdad oculta, una verdad que está ocurriendo, que es importante para el ser humano, o estamos hablando de un mero error, una mera superchería y unas ganas de ver donde no hay. Bueno, pues las posturas son bien distintas, ustedes conocen a todos los participantes. Comenzamos con el maestro Enrique de Vicente. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y pido el primer aldabonazo para toda la audiencia. Bueno, pues más allá de la discusión pormenorizada de estos vídeos no son sino una pequeña muestra de los muchos que se han grabado en el espacio desde la Estación Internacional hasta desde otros muchos puntos. Hay una evidencia contundente. La evidencia está en boca de los astronautas de primerísima línea que han afirmado de forma taxativa que han visto ovnis. Los americanos nunca han dicho que los han visto en el espacio porque lo tienen prohibido, pero sí que los han visto en tierra y han asegurado, como el único que fue a la Luna, que llegó a la Luna con un título de doctor en ciencias, Edgar Mitchell, que los norteamericanos han capturado naves extraterrestres. Pero no ha sido él, el héroe de la Unión Soviética y portada de la revista Time, Pavel Popovich, general mayor Pavel Popovich, es uno de los muchos que han dicho
que han sido vistos ovnis en el espacio. Es más, el único astronauta que ha sido senador, John Glenn, él no se encuentra entre los que los han visto, pero sí ha defendido que hay algo fuera que nos supera, que supera nuestra imaginación. Hay algo clarísimo en torno a esto. Algo ahí afuera nos vigila y nos observa. Algo flota sobre el mundo, decía Carlos Murciano hace muchos años, siendo uno de los primeros periodistas que siguen el tema OVNI. Periodista, y de ese periódico, ABC en concreto, José Manuel Nieves, que hacía tiempo que no iba por la nave, pero siempre es un imprescindible. ¿Por qué? Porque su mentalidad también es compartida por muchos de ustedes. En este programa queremos tener un abanico muy plural. José Manuel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú qué le dices, Enrique? Le digo que escuchando a Enrique es como hacer un viaje en el tiempo, porque volvemos a los gloriosos 60, 70, en donde el fenómeno OVNI estaba en auge y en plena expansión, y que después, como todo el mundo sabe, se desinfló absolutamente y aquí no ha pasado nada. Entonces volvemos... Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada porque si hubiera pasado ya lo sabríamos. Bueno, por respeto ya lo replicaré luego. Si estamos desde los 50 y 60 y 70 con toda esta, que nunca ha habido tanto avistamiento como esas épocas a las que se refiere Enrique, pero después no ha pasado nada. No pasa más que la mafia a la que tú defiendes ha ocultado la verdad. Enrique. Turno de José Manuel. Bueno, yo he sido respetuoso, he dicho que es como un viaje en el tiempo. Sí, pero yo no te he atacado. Pero nada más, ¿no? En fin, es un viaje en el tiempo. Entonces, ahora, en tiempos recientes, lo que sí tenemos, como es una gran profusión de cámaras de vídeo, incluso en el espacio, pues tenemos una serie de objetos, fenómenos, cositas, que han sido grabados incluso por astronautas, por la Estación Espacial Internacional, por testigos, por gente que analiza esos vídeos y encuentra cosas. Pero he de decir que después de mirar muchos de esos vídeos, que creo que es el tema que nos trae hoy, lo de ahora mismo, yo me encantaría poder ver algún ovni en el sentido de nave extraterrestre, pero la inmensa mayoría de ellos tienen una explicación absolutamente lógica y la NASA ha dado explicaciones absolutamente lógicas y después entraremos. Perfecto, José Manuel, vienes con fuerza. Miguel Ángel Ruiz, todo un experto en el ámbito de la ingeniería aeronáutica, conocedor de lo que pasa en el cielo al nivel de lo físico, pero interesado siempre en lo que se nos oculta. Yo no sé, para Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. Si estos son cositas, como dice Nieves. Yo ya suponía que iban a ir hacia lo anecdótico, hacia el vídeo concreto, hacia la pareidolia, etcétera, ¿no? Pero es que yo creo que en este caso lo que han hecho es que han mordido hasta a fondo el anzuelo de la desinformación. Me explico, yo creo que nadie puede negar el fenómeno OVNI, nadie que tenga un cierto respeto por los hechos empíricos. Hay que entender que ya, por ejemplo, ya en el año 49, cuando los americanos por primera vez empezaron a estudiar esto, ya lo que era el proyecto SHINE ya decía que eso existía. De hecho, lo mantuvieron hasta el año 69 en el Blue Book, 18 años para decir que al final no, etcétera, etcétera. Hay un informe, el informe 14 del Blue Book, en el que se documentan 3.200 casos de ovnis estudiados por militares, ingenieros, astrónomos, etcétera, donde ellos llegan a la conclusión de que el 22% de los casos estudiados por el ejército era real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entender lo que está pasando ahora, hay que entender una clave muy importante, y es que el fenómeno OVNI... Cuando dices que era real, ¿a qué te refieres? Que existía, o sea, quiero decir que no tenía un... Vale, es que... Ahora debatimos. Que no tenía un origen humano, que no eran cosas nuestras. Entonces, te cuento, para entender esto tenemos que entender que el fenómeno OVNI es un conocimiento secuestrado, prohibido, un condenado, que diría Charles Fort. ¿Por qué? Porque alguien en 1953 en la CIA decidió que aquello no existía, y a partir de entonces pasó a ser materia reservada, pasó a ser secreto, alguien lo suprimió de la realidad. Pero una cosa, Miguel Ángel, te lo quiero permitir, y luego tendremos tiempo de debatir, pero lo que aparece en concreto en estos vídeos, ¿para ti es anecdótico o hay una verdad ahí? Hay una verdad. Lo que pasa que lo que aparece en estos vídeos es parte de la estrategia de Calamar, es decir, el Calamar tira su tinta y se oculta. Aquí lo que vivimos en la época de la información, es muy barato producir muchísima información, hay toda una industria de creación. ¿Quién es el Calamar? ¿Los marcianos o la NASA? La creación de vídeos de OVNI. Hay un montón de vídeos, es fácil inundar internet con un montón de vídeos, y a partir de ahí tú lo que haces es que gran parte del material no es cierto, son webs que cobran por visitas, etcétera. Hay una cierta industria, y esa oculta el tema OVNI, casos reales que vienen avalados por testigos, astronautas, etcétera, que son los casos reales. Perfecto, y por astrónomos. Un momento. Que creo que le respetarán. Queda a Juanjo Sánchez Oro su palabra, y ahora podéis debatir
abiertamente. A mí me gustaría saber lo de los vídeos de la ISS, esta historia, por ejemplo, de que en el último caso lo contaban, se cortó la comunicación justo en ese momento. ¿Qué hay de cierto? Una veintena de casos. Ciñámonos, por favor, a los vídeos de la ISS, aunque en el debate, evidentemente, serán otras cosas. Pero yo os pediría que, por lo menos de inicio, diésemos a los espectadores alguna clave sobre estos vídeos que, como bien ha dicho Miguel Ángel, se convierten a veces en fenómenos virales y tienen millones de personas que, ojo, creen ciegamente o no creen. Pero hay que enseñarles esta noche algo sobre esos vídeos. Sí. Juanjo. ¿Hay algo? Ah, vale. Bueno, yo lo que, para centrar un poquito también el tema, estamos hablando dentro de la ufología, hay un capítulo de avistamientos que son esta clase de avistamientos que se producen en el espacio exterior y que además yo creo que más o menos las evidencias o los indicios que podemos tener de ellos se sustentan en dos aspectos. Uno que serían los testimonios que ha comentado Enrique de Vicente, testimonios de astronautas fundamentalmente, y otro que serían las imágenes. Y son de calidades muy distintas. Bajo mi punto de vista, la gran mayoría de este tipo de avistamientos se puede explicar con tres elementos, que serían o bien basura espacial, o bien estaríamos hablando de contaminación que genera la propia nave, que es un aspecto muy interesante y muy desconocido. ¿Contaminación como qué, Juanjo, si puedes en 10 segundos? Pues, por ejemplo, ha comentado el caso del astronauta John Glenn. John Glenn, en un momento dado, cuando él está en una de las misiones espaciales, él observa una serie de luciérnagas, que es lo que él denomina. Pero cuidado, me matizo. Yo no he dicho que John Glenn haya dicho que ha visto ovnis. Sí, no, pero me está utilizando. pero ha defendido a los que lo han visto. Enrique, no ha comentado, yo no he dicho que había visto ovnis. Ahora He dicho respondes, que ¿de acuerdo? aludido- En cuanto empiece el debate, pero dejamos a Juanjo tener la misma oportunidad. Comentaba que él lo definía como luciérnagas. Pues esas luciérnagas, que sí que se recogió dentro de la ufología como si fueran ovnis, por determinadas personas, cuando se examinó se dieron cuenta que eran un tipo de cristales de hielo que se producen por una serie de fugas. Como ejemplo de la contaminación. Exactamente, estamos. Bien. que provoca la propia nave. Es decir, la la propia tercera nave. Y la tercera serían material cósmico general. O sea, al cabo del día caen unas 2 toneladas de lo que se llaman meteoroides. Y esto está cayendo permanentemente dentro de la atmósfera. Es decir, lo que nosotros entendemos como vacío no es real. Y hay una gran cantidad de basura espacial, además muy concentrada dentro de lo que es pues el ámbito donde está, que es la baja órbita. Bien, tres Como puntos siempre, muy breves. sí, en un momento, réplica a como eso. siempre, Juanjo, absolutamente claro, abrimos el debate y sí me gustaría, compañeros, Juanjo ha sido muy preciso en hablar de las filmaciones y ha dado 3 argumentos. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a ver, primer punto. Has hablado John Glenn, el senador John Glenn. Eso solo los ignorantes siguen manteniendo que él ha visto ovnis, porque quedó perfectamente claro. En lo que no queda tan claro en alguna de estas filmaciones en concreto, la que 2 ingenieros son testigos maniobrando en el espacio, uno de la NASA y otro de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, las maniobras que hace ese objeto y las que hacen otros, porque hacen maniobras, objetos filmados en el espacio, desde la Estación Espacial Internacional o desde otros puntos espaciales, no por aficionados desde la Tierra, no. En casos de esos, primero, hay objetos que hacen maniobras inteligentes, primer punto. Segundo, maniobras que tienen un claro perfil aeronáutico, eso no lo puede decir el único experto, el ingeniero aeronáutico que hay aquí. Y tercer punto, lo que querría que alguien me explicara es por qué cuando aparecen estos objetos colocan el cartel por lo menos en una veintena de Ha pasado filmaciones que yo he 20 estudiado. veces esto. El cartel es de inmediato, cuando aparece un objeto ponen el cartel. Vamos a ¿Qué ver. ocurre? Que no quieren que se vea Puedes ir ¿qué? en la cualquier basura momento, Juanjo, espacial. ¿eh? Vale. Hombre, perdona, No, y yo si cuarto quieres- punto, si quieres te cuarto contesto. punto y por último. Contéstale. Que alguien me explique si astronautas de primerísima línea, los mejores, son tan tontos que no saben lo que es la basura espacial y que están diciendo Pues que se ha visto otra cosa más allá de la basura Pues espacial. mira, sí que son, no es que sean tontos, es que simplemente no identifican cualquier tipo de objeto que hay en el No, espacio. no, una vez en tierra y una No, vez es que estudiada la hay explicación. mira, vamos a ver, la NASA tiene departamentos, igual que tiene la ESA, que lo que hacen es registrar, catalogar, hacer un censo exhaustivo de toda la chatarra espacial, incluso le ponen nombre. Porque hace unos años la Estación Espacial Internacional tuvo que hacer una maniobra en la cual se tuvieron que refugiar en un módulo los astronautas porque corría el peligro de que uno de esos fragmentos de chatarra espacial impactara contra la nave. Entonces, eso mismo ellos no lo saben, ellos ven simplemente algún objeto en el espacio y desde tierra luego Informan. se Lo único que informan y hacen se es analiza. informar de que han visto algo. Lo que tú comentas, por ejemplo, de la Que una vez en transmisión- tierra, lo que yo digo es que una vez en tierra y años después, ellos siguen manteniendo que se ha visto algo. Cuidado, los Enrique, astronautas americanos pero- no. Hablan de los Enrique, casos que se han te visto. refieres, como siempre, a casos muy viejos. Y estamos hablando de lo que pasa no ahora. son casos muy me viejos. refiero Mira, a casos nuevos. Vamos mira, a ver. vamos- No, perdona, ya que has dicho eso. El comandante de la Estación Espacial Internacional en 2005, astronauta americano de origen chino Leroy Chiao,
da una descripción Pero eso se ha detallada. demostrado que son barcos que estaban en Sudamérica pescando. ¿Demostrado por quién? Hombre, porque se ha hecho Por perfectamente, favor, Enrique. se han cotejado las fotografías aéreas de esos barcos con las imágenes que él tenía, y él mismo reconoce que fueron Mira, manipuladas el que vio- en un documental. Aquí hay un tema que es, para mí, una cosa que ha ocurrido siempre en ufología. Y es que alguien se sienta en un sitio y le dice al que estaba arriba lo que vio. Evidentemente, no, es que no es así, quiero decir. Eso está muy Hay, bien, ¿eh? hay muchas Está muy cosas bien. que pueden tener un perfil explicable, claro, pues una luz a lo lejos, un tal. Cuando hablamos de prueba, el fenómeno ovni no es algo que pudiera pasar por algo normal, porque entonces no estábamos aquí sentados. Es algo que es inaudito, extraño. Bien. A ver, a mí no me entra en la cabeza esa transparencia que no existe en absolutamente ninguna institución del mundo y que de pronto pongan una cámara web ahí a captar el Porque no hay espacio. nada que temer. Claro. En 2009 no, pero si es que no es Muy por bueno, el también tema. Juanjo ha dicho, no hay nada que temer. Es que no hay nada que temer. A estas alturas, mira, yo creo que el comportamiento de la NASA en este sentido sí que ha cambiado. Pero no solamente eso, yo creo que de la ciencia en general. Ahora mismo yo creo que incluso están hasta frustrados de que no aparezca vida extraterrestre, porque hay un montón de dinero invertido en proyectos de sobiología. Buscándola. Y el hecho de que se esté retardando tanto, nos están un poco dosificando para financiar esos proyectos con la noticia de los exoplanetas. Cada vez están ocupando los medios de comunicación esa información. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen que justificar todo ese dinero que se está invirtiendo en mirar. Por al no hablar espacio de la y localizar marea de viajes. astrónomos. Pero, como Escucha, dice Juanjo, la NASA es la única institución No, por no hablar limpia no, y pura. por que no hay en hablar este de la planeta. marea auténtica mira, permíteme que me de, ría. de Pero astrónomos si quieres- independientes, por la marea auténtica de astrónomos independientes que están enfocando desde todo el mundo con telescopios cada vez más potentes porque la tecnología lo permite y que no se les escapa ni una. Y no hay que- ovnis. no los hay, pero es que a mí me gustaría, quería contestarle antes a Enrique, cuando refiriéndose Pero a al estos espacio, vídeos, al espacio, sí, ¿eh? sí, a estos vídeos del espacio. O sea, tú tienes un vídeo que te muestra algo, un suceso, una bolita que se mueve. Entonces tú tienes ahí un hecho cierto. Lo que tienes que hacer es interpretar ese hecho. Entonces lo puedes interpretar de muchas maneras. Vamos a ver, si yo veo al señor Enrique de Vicente saliendo de una ferretería, yo puedo interpretar eso de muchas maneras. Lo más lógico sería que el señor Enrique de Vicente vaya a comprar tornillos o un destornillador o algo tal. O un cuchillo. Pero también podría pensar que el señor Enrique de Vicente es un extraterrestre disfrazado y que lo que quiere son repuestos para su nave. ¿Vale? ¿Quién me impide a mí pensar eso basándome en el mismo hecho? El señor Enrique de Vicente saliendo de una ferretería. Pues no. Aquí pasa exactamente lo mismo. Ves una bolita pasar Se y coge la hipótesis No, no, más claro. arriesgada. puedes decir lo que te dé la gana. Volvemos a la bolita porque es la imagen descontextualizada. No, pero Tú lo ves que te ese- quiero decir, ese déjame punto que es- terminar, lo que te quiero decir es que del mismo hecho que no significa nada puedes coger o la explicación sencilla o la que te dé la gana. Y entonces yo no cojo la que Miguel me dé Ángel, la Y gana. cuando la explicación que te la dé la gana viene de gente que está dentro, de astronautas, de astrónomos, etcétera, ¿cómo? ¿Por qué vale Pero que eso? dime una vale de que las últimas filmaciones de la ISS, que es de lo que estamos hablando, porque luego habrá más cosas, pero dime una de las que esté lo suficientemente claro como para que la navaja de Occam, que es la explicación más sencilla, que normalmente es la acertada, funcione. Te lo Hay digo. yo te digo una. Dímela. El incidente Zeter, lo conocerás. Es un incidente famosísimo en la carrera espacial, que tuvo lugar el 25 de febrero de 1996. Era la lanzadera espacial Columbia, estaba construyendo la estación espacial y estaban como colocando una especie de barra que era un generador de electricidad autónomo, y de repente eso se partió y vieron toda una serie de objetos que yo recuerde en procesión, primeramente un disco grande y otro más pequeño. Sí, ya me acuerdo. Y una serie de cosas a la que algunos astronautas se han atrevido a decir que no había explicación. No solamente se negó una vez en tierra, sino que además se censuraron las imágenes. Las imágenes ¿Otra vez? no han aparecido. Hombre, pero se censuraron significa que no hubo Eso nada. Y fue, te digo, fue una rotura, Enrique, fue una rotura y la Vale, NASA pero después- lo explicó en su día. Perdón, y no lo perdona, censuraron, y los simplemente ovnis, no les apetecía perdona, y en los los años ovnis. 90 que vieran que los cacharros se les estaba rompiendo cuando había una competición con otras instituciones espaciales que no les hacía ninguna gracia ver enseñar tema de las política, las de vergüenzas. política. y los ovnis ¿Qué tiene que se que vieron, ver mira, con los eso? ovnis tenían en concreto varios objetos grandes con forma de círculo semitransparente, con un agujero en el medio y una especie de muesca en el borde exterior, que era exactamente igual al que se había visto en otro avistamiento de la misión de la Estación Espacial, la STS-80. Pero vamos a ver. Has dicho que la NASA no quería mostrar las vergüenzas, ¿no? O sea, básicamente, porque es
es una cosa muy arriesgada tener una cámara ahí y que todo el mundo la vea. Evidentemente, es verdad que si hubiera una censura... Oye, me está hablando ¿te del imaginas? 96, ¿eh? Ahora mismo no es igual, como sabes. Te hablo otro mira, incidente. No, la política de la NASA ha cambiado 2005. con el administrador actual, que lleva 2 o 3 años nada más. Y es el ¿Tú que ha no hecho... crees que ocurran cosas secretas en el espacio? Mira, en 2009 chocaron 2 satélites. O sea, pueden haber un montón de cosas que no interesa Claro que que salgan. sí, por supuesto, pero como en todo... Por ese Hombre, Pero, no era, pero esa entre esas historia cosas que se limpia y pura. ocultan... Un momento, que nos cuente Miguel Ángel, por favor, el final. solamente por una precaución, tener una cámara allí mirando, lógicamente no es lógico que... Díselo al actual administrador de la NASA, que es el que ha hecho posible eso después de un montón de años de que no había cámaras en ningún lado. Porque el hecho de que haya cámaras permanentes en la estación espacial, en los transbordadores... Vale, y entonces fuera, que tienen no un sé qué. becario allí en... No tienen un becario, es un sistema automático. En Cabo Cañaveral, y cada vez que sale un ovni, no, le no, da al no, botón se de transmite cortar en por la grabación. streaming. ¿Por qué hacen eso? Es que Se eso es lo que transmite sorprende, por ¿no? streaming, se transmite directamente todo el tiempo lo que hay. Pero la pregunta, José Manuel Clara, es ¿por qué en estas imágenes han puesto lo de... No. Estamos Es que eso está, el informe, es un experimento científico que tú puedes leerte todo el protocolo que está en la página de la NASA, y es un experimento científico que además está desarrollado por estudiantes de la Escuela Superior de la NASA en cooperación con técnicos de la Y NASA. analizan eso. Y lo que han hecho ha están sido viendo. colocar 4 cámaras de alta definición en distintos puntos de la estación espacial que emiten constantemente streaming. ¿Para qué? Para probar la calidad de las imágenes y sobre todo la calidad de las cámaras a lo que es el impacto de la radiación que hay Pero la cósmica. gente preguntará por qué sale El cartel. Por eso, porque... El cartel. Bueno, Por eso el tiene una cartel y por qué. explicación. La el señal se cartel envía... justo cuando aparece el ovni. No, entre ojo, comillas. vamos a ver. La señal lo que hace es que tú hay una rutina automática que va cambiando de cámara en cámara, la transmisión de imágenes, se puede cambiar también desde la Tierra y van probando un poco esos cambios, pero sobre todo hay un problema de cobertura. La señal no la envía directamente la estación orbital, que no tiene capacidad para enviar la señal a la Tierra, se envía a través de otros satélites. Y hay veces que queda fuera de cobertura. Cuando queda fuera de cobertura, y te lo advierten, te ponen el cartel. Sí. Entonces, eso pasa si vosotros observáis... pero yo he estado mirando, justo lo dices tú, justo lo dices tú, Enrique. Mira, Iker, Ocurre yo te mucho. lo voy a resumir apoyando un poco lo que ha dicho Miguel Ángel. ¿Cómo funciona esto? Por ahí, o sea, los encargados de la selección de personal seleccionan a gente Tonta. más o menos inútil, Claro. que suben ahí arriba, algunos de ellos no saben lo que han visto. Luego, cuando vienen aquí, como le ocurrió a un astronauta en el incidente este, Entonces, no es un testimonio de élite, el de un de astronauta no es un repente está testimonio de contando élite. que ha visto un ovni, se desmaya varias veces porque no había pedido permiso en la reunión abajo, y una vez que están ahí arriba, los que están aquí abajo cuidándole las espaldas por la televisión y animados por palmeros como estos 2 señores, les dicen lo que han visto, les dicen, oye, que te confundes, que has visto tal cosa. Y una vez que bajan ellos aquí, gente como el doctor Edgar Mitchell, con un doctorado en ciencias, ingeniero y piloto militar, sigue siendo un tonto estúpido que sigue diciendo majaderías del tipo que hay gente allá afuera vigilándonos. Pero Edgar Mitchell no y es también testigo de han bajado ovnis. aquí. Edgar Mitchell no vio ningún ovni. No, Él no, comenta, perdón, él no es testigo te de ovni, corrijo, comenta... te corrijo. Y yo he conocido personalmente a Mitchell antes de que él hablara de esto, y en Barcelona, año 76, yo le estaba entrevistando para un congreso que había venido científico. Cuando le hablé de los ovnis, muy suave, no dije si había visto, se puso en pie, yo no entendía qué había pasado, dio por concluida la entrevista. Por concluida. Hombre, Pero claro, tuve que pedir porque no perdón. quiere estar mezclado con esas chorradas. No, Pero perdóname, es que es evidente. no, perdona. Es evidente. No digas tonterías, Pero, por favor. porque ignoras de qué va la cosa. Él había hablado anteriormente en la BBC de ovnis y había sido censurado por la NASA. Sí, pero no es Pero tú testigo te ovni, crees- él pero- cree no, en los pero- fenómenos paranormales, pero no es te testigo. aclaro. Hay un protocolo, según dicen ingenieros que han trabajado para la NASA, que impide, como militares que son, a los astronautas americanos hablar De lo que han visto en el hablar de cielo. cosas que han visto en el espacio, no en tierra. Entonces, vamos en ¿Sabes concreto por qué a es los eso? casos. No se lo cree José No, Manuel. pero me da lo mismo, pero yo se lo cuento. Yo sé que eso existe, pero ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Por cuestiones de defensa. Porque, Claro. entre otras cosas, se Claro. prueban, por ejemplo, hay uno de los vídeos estos que es un rayo láser. Claro. Y efectivamente, probablemente es un rayo láser de un sistema de comunicaciones que se está probando, nuevo. Puede haber tecnología terrestre, no en extraterrestre. algunos de los en casos, algunas de estas en algunos de filmaciones. los casos, sin duda. 100%, Sin duda. 100%. Y
por eso hay no se otro puede tema- hablar de eso. Hay otro tema que no Bueno, es pero, para este pero si debate. eso se quiere ocultar, porque hay tanta transparencia con las cámaras. Tus pruebas, tus vuelos secretos, etcétera, etcétera. Porque las cámaras no enfocan a la propia nave, enfocan fuera. Claro, fuera, enfocan el estás espacio viendo exterior. una parte muy Tú no estás- pequeña de la Tú no estructura. estás enfocando No, la pero tecnología. La de ISS propia tiene parte. 100 y pico metros Claro. cuadrados. Sí, no, si es que me da igual la ISS, lo que quiero decir es el cielo. O sea, toda esa parte que es... Enfocan una- a la Tierra, ves un arco de la Tierra, un trocito de nave y el cielo. Una cosa importante, Eso es lo que Juanjo, tú ves. decías, y casi para ir terminando, yo prefiero, porque este asunto da para mucho, pero estamos centrándonos en el espacio, pero viendo cómo lo Y defendéis. no hemos tocado casi nada. Por eso, seguro. Pero Juanjo decía una frase que creo que es importante. La NASA prácticamente, según dice Juanjo Sánchez Oro, si ahora hubiese un ovni, pero ovni, o sea, platillo Con los volante, entre brazos comillas, tal, abiertos. con los brazos abiertos y lo difundiría a todo el Sí, mundo. hombre. Vale, eso hay que creérselo. Vamos a ver, eso era en los padres de la astronáutica, como el doctor Hermann Oberth, padre de la astronáutica alemana, que afirmó claramente que ahí había ovnis y naves extraterrestres visitándonos. Pero luego su discípulo Werner von Braun y otros, para nada, porque formaron parte de otra historia, del complejo industrial militar norteamericano. De eso ha formado parte la NASA. Y ese complejo industrial militar está encubriendo la verdad sobre los ovnis que se conoce desde los Vale, años 40. entonces ¿Qué tu es, teoría- Juan? Enrique, un momento. entonces ¿Qué tu son teo- esas figuras? ¿Por qué los ovnis están ahí? El Cosas espacio muy diversas. están cerca. Cosas muy diversas. ¿Qué están haciendo? Cosas muy diversas. Primero, fenómenos naturales artificiales explicables. Segundo, yo no descartaría que hubiera otro tipo de entidades extraterrestres que no fueran... Hay una hipótesis ahí, la de James Trevor Constable, sobre los critters, entidades biológicas que puedan vivir en el espacio. Pero esa no me la voy a desarrollar. Tercera posibilidad, que formen parte de la flota espacial terrestre, popularmente conocida como Solar Guardian, que parece que existe desde hace tiempo. Madre mía. Sí, ese es tema de Esto- otro esto debate. te irrita Si quieres lo especialmente, debatimos en pero- otro momento. Pero vamos a ver qué flota extraterrestre tenemos. Si Flota terrestre. ¿Qué flota terrestre tenemos Mira, de naves he que hablado son vari- capaces he hablado varias Pero si veces. estamos lampando por poder llegar a Júpiter y a Titania, no sé Hay dónde, un tardamos documento una escrito- década en mandar una porquería de sonda Perdona, que porque hace hay cuatro dos carreras cosas. paralelas. Hombre, Pero no me- tú eres, no, hombre, no, Enrique. perdóname, tú eres... Pero tú me por- estás hablando por de un pensar mundo. bien de ti. Tú me hablas de un mundo B que existe ahí, Claro. en el que hay. O sea, Pero tú por me estás pensar hablando de bien Men de in ti, Black. O por sea, para ti lo pensar de Men bien in de Black ti, va a misa. Nieves, Un montón de investigadores Nieves, ahí, que un pienso bien de submundo, ti, marcianos de todos los que tipos pienso ahí bien guardados. de ti, Nieves. Por favor, que creo, que es una pienso película, bien Enrique. de ti y no creo que seas un mercenario al servicio Que del es una poder, película, sino que Men in vives Black. en el país de Bambi o en el país de Matrix, donde te creen lo que te cuentan y lo que te han informado y de lo que tú tienes que informar al público. Mira. Es decir, pienso que eres un desinformador Mira, inconsciente. si eso fuera así, Una como tú cosa. dices, y una frase, por favor, Una la frase. necesito. Si eso fuera así, como tú dices, estaríamos viviendo en un mundo en el que todo es mentira. Yo me niego a creer eso absolutamente. En el que sería posible ya viajar a otras estrellas, el buscar otros planetas habitables. Tú sabes la de No, no miles estoy- y miles no estoy y miles. llegando tanto. ¿Cómo Hablo que de no? los Viajar límites del Y sistema además solar. sería todo otra pues- expansión. Pero por favor, Hablo Sería otra límites historia. del me Miguel hablas Ángel, de una Miguel Ángel y película. Juanjo, Miguel Ángel. Hay una cosa muy clara, o sea, por mucho que, sin llevarlo a ese extremo, que las dobles agendas existen. O sea, se supone que Pero Estados para Unidos... esas cosas. Para muchas cosas. Se supone que estaban buscando extraterrestres hasta el año 69 y desde el 53 estaban diciendo que no. O sea, mientras lo negaban, lo buscaban. Y ahora van y lo Entonces, desclasifican todo. Ja, Porque ja, se han dado ja. cuenta Mira, de que... me río yo de Ja, la ja, desclasificación, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, y si he estudiado, y aquí en España tuvimos un caso, Juan Ignacio Lorenzo Torres, año 68, tú te coges, estado aquí? solamente tienes que oír hablar con él, preguntarle, tienes el desclasificado es hoja y media de transcripción aeronáutica, punto. Nadie puede documentar tan deficientemente un caso. Entonces, la Hombre, salvo que desclasificación... tenga poco interés por él. Es lo que también han demostrado muchas veces las autoridades aquí. Han demostrado tan poco interés que lo tomaban casi como una cuestión burocrática. Efectivamente. También ha habido un No. fallo hasta que ya se Claro, creó un protocolo definido donde tenían que ¿Qué queréis pautar decir, Miguel? que la exactamente desclasificación era tan deficiente que hay ocultación.
Y cuando dices de que Carl Mitchell no había visto ovnis, vale, yo ahí no voy a entrar. Lo que sí te digo es que él, y eso me consta, es un gran aficionado al fenómeno, le interesa, psicología en y general, sí. con que esté en la NASA, solamente con que se haya movido alrededor, habrá recogido muchos testimonios. Pasó el caso aquí de César Cabo, que no le interesaba el tema, un día puso un post en un blog, y es que él lo comenta, es que... El controlador que estuvo en Cuarto Milenio. De toda la gente de la sala empezaron a gente, oye, pues yo he visto, Sí. Lo único que tienes Perdona, es que volvemos salir a lo en que la te digo. tele, Yo he visto, esto, y la gente yo he te visto viene- que, a lo mejor Perdona, he visto, te respondo. perdona, Un ahora me astrónomo está toca. Yo he visto cualificado. que he visto una manchita en un radar que no sé lo que es. No una flota extraterrestre No, no, llegando no. aquí. Pero he no, visto Nieves. una bolita flotando Lo que en pasa es que, como decía Miguel Ángel, No esas sé lo bolitas que son es. muy grandes, ¿no? Nieves, astrónomos. No, una Los bolita o astrónomos una están bolaza, que pueden ser cualificados. nubes de hielo. ¿Están Pero es que cualificados entonces- los astrónomos? Depende de para qué. Depende de para qué. saber lo que observan en Nadie el está cielo. cualificado para todo. Vamos a Pregunto, cortar aquí, vamos a ¿sabes cortar quién aquí es? porque no hay tiempo para más. ¿Sabes ¿verdad? quién es el doctor Clayton Baum, descubridor del eso planeta sí que es- Plutón? eso sí Vio que es un ovni irreconciliable. enorme, Claro. un ovni enorme. Y luego resulta que era Irreconciliable. Plutón, fíjate. Bueno, yo creo que es tan interesante y que desde luego queda, el público mismo estará diciendo, Ojalá. nos hemos ojalá. quedado ahí en el umbral, ¿no? Pero yo creo que el asunto de los ovnis que está volviendo un poco a la actualidad, es curioso, las últimas informaciones hablan de desclasificación. Pues mira, sería muy interesante hacer un debate con los mismos integrantes sobre si los militares han contado la verdad o no sobre el fenómeno ovni, por ejemplo, en nuestro país. Sería muy interesante, si queréis participar todos. ¿Qué pasa con los norteamericanos en la información ovni? Que ahora se ha vuelto a poner ahí en la prensa, que no es que sea exactamente novedad, pero está volviendo el tema. Vuelve por algo. Y desde luego sería muy interesante saber el trasfondo que hay ahí. Ha habido dos posturas bien diferentes. Juanjo ha explicado muy bien lo que pueden ser estos vídeos. Enrique y Miguel Ángel han argumentado que aquí hay una ocultación tremenda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Luego pasa otra cosa muy curiosa, y es que escéptico, beligerante, pero siempre amable y formando parte de esta nave, José Manuel Nieves luego va y escribe en ABC un artículo sobre la extraña esfera negra sobre Madrid y bate todos los récords de visitas. Perdón. Es pero decir, eso era una anécdota Sí, del año sí. 55. Sí, pero eran ¿Y por ovnis, qué eran no, ovnis. ¿y por qué no vas a Claro, contar eso? Claro, pero te quiero decir, el tema interesa de nuevo, a lo que voy. El tema renace de nuevo y quizá no esté tan muerto como pensábamos. Vuelven a llegar casos e historias. Así que yo os emplazo a los cuatro para hablar de lo que estáis venga a querer hablar todo el rato, que era el trasfondo del fenómeno y la ocultación. Hoy hablábamos del espacio. ¿Qué está ocurriendo en el espacio? Como defienden ellos, chatarra, errores, proyectos secretos o extraterrestres que pueden existir, pueden estar vigilándonos. Porque ahora, desde luego, el momento de la Tierra es bastante crítico, ¿eh? Puede acercarse un momento donde los ovnis, como en otros momentos de la historia, parece que han estado cerca. Bueno, lo dejamos ahí. Ese es otro debate, Iker. Toda la preocupación de los ovnis por las instalaciones nucleares desde el comienzo de la carrera nuclear. Bueno, volveremos con el tema ovni pronto, porque yo creo que merece la pena. Lo dejamos aquí, ¿para qué? Para, en vez de saturar, dejarles con ganas y que debatan en casa. Ha sido un placer. Gracias a los cuatro, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos y nos marchamos de la pura actualidad. Lo que yo pretendía era hablar de lo que está